Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Como os dije en el último vídeo de noticias del lunes, quería hacer un vídeo explicando todos los detalles de los famosos artículos 11 y 13, que por cierto, ahora ocupan el 15 y el 17. Estos polémicos artículos de la reforma de la directiva del copyright, una directiva que fue aprobada en su totalidad la semana pasada, y que ha dividido a la industria, a las autoridades y a la población. Y es que al final todo el mundo ha hablado de ello, yo el primero, y sin mirar la letra pequeña, ya que expertos en leyes no lo somos todos. Pero ahora sí que me he informado bien y os puedo dar mucha luz a todo esto. Bueno, ¿quieres saber más? ¡Vamos! Pues bien, en principio, las nuevas reglas apuntan a dar a los artistas y editores más poder sobre las plataformas de Internet. Y es el primer cambio a la ley de derechos de autor en la Unión Europea en casi 2 décadas. Y este está diseñado para dar a los artistas, músicos y editores una mejor oportunidad de recibir un pago cuando su trabajo aparezca en Internet. El Parlamento Europeo votó a favor del texto la semana pasada, despejando el último obstáculo para aprobar una directiva que ha sido combatida por los gobiernos de la Unión Europea, los eurodiputados, los cabilderos tecnológicos y los creativos durante 3 largos años. Y es que el proceso para elaborar las nuevas reglas atrajo un fuerte cabildeo, especialmente por parte de Google, que argumentó que podría haber un impacto profundo en los medios de vida de cientos de miles de personas, sobre todo si su negocio de intercambios de vídeos en YouTube se viera obligado a eliminar vídeos. Por ello, una petición en contra de la directiva recogió más de 5 millones de firmas. Incluso los propios eurodiputados se han quejado del spam incesante e incluso de amenazas de muerte. Y es que, como veremos en este vídeo, al final los más afectados son las plataformas de contenido. Y es por esta razón que YouTube realizó una de las mayores campañas en contra de algo, y es que Google y sus aliados lograron convertir el debate sobre la directiva en un argumento sobre la libertad de expresión, algo que personalmente no me parece mal, pese a lo que muchos indican, ya que esta fue una manera de presión muy interesante, porque el borrador que finalmente se ha firmado no tiene mucho que ver al primer borrador que se creó. Y esto es gracias, en parte, a esta campaña y a la presión social. Así que la redacción final, después de más de 3 años de conversaciones, fue recibida como un enfoque equilibrado, que protegería a los artistas más pequeños sin causar un impacto significativo en las plataformas de Internet más grandes. Pero os preguntaréis, ¿qué cambios puede haber en YouTube, por ejemplo? Pues bien, a partir de ahora, las plataformas como YouTube son legalmente responsables del material generado por el usuario que alojan sus vídeos en la Unión Europea. Y estos usuarios tendrán que obtener licencias de los titulares de los derechos para mostrar ese material, que es más o menos lo que pasaba ahora. Pero antes la responsabilidad era del youtuber. Ahora no, ahora la responsabilidad es de la plataforma. Y creo que eso debería ser mala noticia para las plataformas, pero buena noticia para los creadores, que ahora no debemos pagar multas por subir contenido. Ahora la responsable es la tecnológica, que para eso gana dinero con el servicio. Pensad que hoy en día los gigantes tecnológicos podían manejar los problemas de derechos de autor a su manera, porque el marco legal europeo estaba desactualizado. Y es que la última directiva al respecto databa del año 2000, vamos, casi la prehistoria, mucho antes de que el primer vídeo se subiera a YouTube en 2005. Por lo tanto, está claro que algo se debía modificar, porque los tiempos han cambiado. Además, y esto es muy importante, la directiva incluye excepciones. Por ejemplo, las reproducciones que tengan fines divulgativos o satíricos. El texto dice que la crítica, reseña, parodia, cita o caricatura quedan salvaguardadas. Por lo tanto, en principio, todo esto se puede hacer con la nueva directiva sobre derechos de autor. Y aquí quedan incluidos los memes y los GIFs. Así que la cultura del meme no debe por qué estar en peligro. Y eso es una gran noticia. Por lo tanto, lo que está claro es que a partir de ahora, las plataformas deben usar sus mejores esfuerzos
para eliminar el material protegido por derechos de autor si reciben alertas de subidas pirateadas. Pero bueno, ya sabemos que Google utiliza un sistema llamado Content ID, un sistema para nada perfecto, pero que intuyo que por sus intereses irán mejorando progresivamente. Este sistema automático utiliza algoritmos para detectar si el contenido es pirata o no adecuado para la plataforma. Pero bueno, para los que tenemos canales de historia, por ejemplo, es un auténtico suplicio, ya que si hacemos un vídeo de la Segunda Guerra Mundial y hablamos de violencia o nazismo, por ejemplo, automáticamente nos tumban el vídeo y no podemos monetizar. A partir de aquí, debemos hacer una revisión manual que puede tardar días, cuando ya el vídeo no está en su máximo apogeo. Yo creo que en casos como este, con canales de divulgación, Google debería dar una especie de etiqueta de calidad, para que nosotros podamos tener más libertad. Ya que, decidme vosotros, ¿cómo se explica la historia de la humanidad si no hablamos de las guerras? Imposible, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, y es que este Content ID que utiliza YouTube para hacer cumplir los derechos de autor ofrece una huella digital a los principales artistas. Es decir, automáticamente rastrea si alguna canción o vídeo se está pirateando en la plataforma. Además de que para los artistas independientes más pequeños, que se han venido quejando con razón de que tienen pocas formas de detener a los piratas, ya que sus obras no las detecta el Content ID automáticamente, estas nuevas reglas les permitirá exigir a YouTube que elimine cualquier carga no autorizada. Y es por ello que pequeños sellos musicales dieron la bienvenida al texto. Por otro lado, esta nueva directiva exime específicamente a Wikipedia, por lo que el artículo 13 no debería suponer un riesgo para nuestra biblioteca preferida, porque su labor enciclopédica entra dentro de las excepciones. Aunque claro, también puede chocar con otras delimitaciones de la directiva. Por otro lado, esta nueva directiva también exime a los servicios en la nube, plataformas de código abierto, blogs y la mayoría de las empresas de reciente creación que tengan menos de 3 años. Porque esa es otra. ¿Qué pasa con las plataformas más pequeñitas? Las que no tienen pasta para crear su propio Content ID, como si pueden hacer Google o Facebook. Y es que uno de los problemas más espinosos en el tramo final de las negociaciones fue el tratamiento de plataformas de Internet más pequeñas, ya que los países liderados por Francia estaban decididos a no tener ninguna excepción. En cambio, Alemania sí que quería exenciones, hasta que al final París y Berlín lograron un compromiso. Este compromiso trata de que las nuevas plataformas, con ingresos anuales inferiores a 10 millones de euros, menos de 5 millones de usuarios mensuales y que han existido durante menos de 3 años, estarían sujetas a normas de eliminación más ligeras. Pero bueno, también es verdad que la eurodiputada alemana Julia Reda dijo que casi no había plataformas en Europa que se ajustaran a estas 3 categorías. Así que las pequeñas y medianas empresas no tendrán más remedio que implementar filtros de carga, que por su naturaleza son caros y propensos a errores. Por otro lado, en el artículo 11 también se hace hincapié a Google News, una pelea entre Google y los editores que llevan años en disputa. Pues bien, a partir de ahora, la plataforma de noticias de Google tendrá que tener licencias con editores, como por ejemplo los periódicos online, para mostrar contenido que tenga menos de 2 años en su servicio de noticias. Pero bueno, aquí también hay bastante de controversia, ya que los opositores lo han denominado impuesto de enlace. Pero eso es engañoso, y es que los hipervínculos no están cubiertos por las reglas. Así, la controversia se ha desatado respecto a la cantidad de artículos de noticias que se pueden mostrar antes de que se vea afectado por este derecho de los editores. El borrador del texto dice que las palabras individuales y los extractos muy breves no se incluirán en el derecho de los editores, pero no se ha definido el número específico de palabras. Por lo tanto, es poco probable que los titulares de las noticias estén protegidos, a menos que sean excesivamente largos. Es decir, se pueden compartir enlaces por mucho que se haya dicho lo contrario, pero las palabras de adelanto de información serán contadas mediante extractos muy breves. Por otro lado, estas nuevas normas de derechos de autor estarán abiertas a la interpretación de cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, ahora viene la lucha en cómo actuará con esta nueva norma
cada país. Y aquí está claro que debemos esperar. Y es que, por ejemplo, Alemania y España ya tienen experiencia en disputas con Google, porque si os acordáis, Google se vio obligado a cerrar su servicio de noticias en España cuando entró la derecha en 2014. Respecto al actual texto aprobado, un portavoz de Google dijo que la versión final había mejorado un poquillo, pero que crearía una incertidumbre legal y que aparte perjudicaría a las economías creativas y digitales de Europa. Además de agregar que los detalles son importantes y que esperan trabajar con los responsables políticos, editores, creadores y titulares de derechos en la Unión Europea. Pero bueno, como es normal, Google barre para casa. Para finalizar, solo decir que ahora, después de la aprobación del borrador, y si no se presiona aún más a los legisladores y se revierte la postura de un país de la Unión Europea con respecto al proyecto de ley, la directiva tendrá un sello definitivo y los países de la Unión Europea tendrán hasta el 2021 para implementar sus propias leyes que coincidan con la directiva. Sin embargo, lo que eso significará en la práctica no está demasiado claro, principalmente porque el texto de la directiva deja mucho espacio para la interpretación legal. Y es que después de 3 años de trabajo para aprobar esta directiva, ahora cada uno de los países europeos tendrá que crear una legislación que promulgue la directiva en virtud de sus leyes nacionales, la llamada transposición. Porque al final, una directiva no es una ley, sino un conjunto de objetivos que los países deben cumplir al aprobar leyes que se adapten a sus circunstancias. Y este proceso suele llevar de 18 a 24 meses. Por eso, como os digo, será alrededor del 2021. Y una vez que estas leyes estén en su lugar, la acción real, las negociaciones entre creadores y plataformas, podrá de verdad comenzar. Y allí veremos realmente si las reglas de Internet han cambiado para bien o para mal. Y espero de corazón que para esas fechas aún estemos aquí para explicároslo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Os ha parecido más fácil? ¿Ahora lo entendéis un poquito mejor? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Me podéis decir cualquier cosa sobre estos artículos, a ver qué os parece. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales, Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.